Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta reunión. Advertir de que está siendo grabada. Todo aquel que no quiera que salga su imagen con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona. Y si persiste, podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraos de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra, en primer lugar, a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Manuel, adelante. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio colaborativo del Movimiento Pensionista. Y antes de comenzar la conferencia, tenemos que recordar, en primer lugar, los asesinatos machistas que, por desgracia, han ocurrido en esta última semana. El 18 de abril, un machista de 43 años es detenido en Tarragona tras presentarse ante la policía con el cadáver de su pareja de 44 años en el maletero del coche. El asesino mató a su pareja, introdujo su cuerpo en el maletero del coche y viajó hasta encontrarse con una patrulla de la policía a la que se presentó y confesó los hechos. Y ayer, 24 de abril, un nuevo asesinato machista, el de Rocío, de 55 años, en Cartaya, provincia de Huelva, por su pareja que está huido. Con estas dos mujeres son ya 10 las asesinadas por su pareja o expareja en 2025 en España y suman un total de 1.304 las mujeres asesinadas desde el año 2003, que empezó a contabilizar oficialmente estas víctimas y lanzamos otra vez de nuevo este grito de basta ya. Además, hoy, antes de comenzar la conferencia, pues tenemos que recordar que hoy es 25 de abril. El 25 de abril de 1974, el pueblo portugués, apoyado por el ejército unido a su pueblo de forma pacífica, echó abajo la dictadura fascista de Portugal. El país hermano de España nos dio una lección de que no se podían acallar por mucho tiempo los derechos más elementales reconocidos por Naciones Unidas, los derechos humanos y la democracia. Faltarían todavía 3 años para que llegase a nuestro país el reconocimiento de las libertades civiles fundamentales, el de reunión, asociación, expresión, igualdad sin discriminación entre mujeres y hombres, estado aconfesional y la legalización de partidos y sindicatos. El ejemplo de Portugal cercano no admitía más dilación, de ahí nuestro reconocimiento y memoria. Y ahora pues vamos a oír esa canción que marcó la salida de la Revolución de los Claveles, Grándola Vila Morena, que habla de igualdad, de fraternidad y de respetar la voluntad democrática del pueblo, que es quien más ordena, que es quien más gobierna. Así que lo voy a poner este vídeo.
Bueno, pues ahora ya entramos a presentar la conferencia de hoy. Cuando hicimos una encuesta entre las plataformas pensionistas de cuáles serían las reivindicaciones más importantes, más urgentes, la primera fue la de garantizar unas pensiones mínimas para una vida digna de todas las personas pensionistas. Y la segunda fue que no se utilizase directa o indirectamente fondos públicos para promocionar e impulsar los planes privados de pensiones. Por otro lado, una forma de recortar las pensiones públicas es alargando la edad de jubilación. Esto lo saben perfectamente los gobiernos y por eso lo hacen, de 65 a 67 años y ahora de forma indirecta hasta los 72 años. Por eso es un ataque a los derechos de todas las personas trabajadoras y a toda la ciudadanía. Recorte de pensiones públicas y utilización de los impuestos para financiar los planes privados de pensiones de empresa que no ofrecen la garantía del Estado y que con esos fondos se financian la sanidad privada, las residencias privadas de mayores, la industria armamentística, las inmobiliarias que desahucian, etcétera, etcétera. Y quien nos va a introducir en este tema es Alberto García Barcala, que es un compañero, colaborador de la voz de las plataformas y de trabajadores y trabajadoras pensionistas, un sindicalista, trabajador y militante de la Unión Proletaria. Así que le damos las gracias a Alberto por esta disposición tuya a presentarnos este tema tan importante para el movimiento pensionista. Cuando quieras. Gracias, Manuel, por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Lo primero es agradecer a la voz de las plataformas el concederme este espacio que posibilita que estemos aquí para hablar de este tema que tanto nos preocupa a todos. Quiero decir, en principio, que yo no soy quien debería hacer esta ponencia. La idea sí fue a propuesta mía. Asistí a un acto del sindicato Alternativa Sindical de Clase, ASC, en Madrid, en el que hablaron de los temas que hoy vamos a tratar. Le propuse que uno de los ponentes diera una conferencia en la voz de las plataformas. Aceptaron mi propuesta, pero al final no ha sido posible que hoy estuviera con nosotros alguien de ASC. Y por lo tanto, pues me ha tocado a mí ocupar su lugar. Sí me he basado en apuntes que cogí de esa reunión, de ese acto, y bueno, y he ampliado pues con algunas cosas, ¿no? Pero vamos, que sí he utilizado apuntes de lo que allí dije. Llamar crimen a esta última ley aprobada por el gobierno no es ninguna exageración. El retrasar la edad de jubilación a los 72 años, voluntaria, a quien se lo pueda permitir, claro. Digo que es un crimen porque hay profesiones de riesgo y este riesgo aumenta con la edad del trabajador. Creo que todos recordamos que no hace tanto tiempo un trabajador ya de edad avanzada pues ha sufrido un accidente en una obra que le ocasionó la muerte. Entonces, es algo que no es, que es una realidad. Estas leyes ya aprobadas, por supuesto, no afectan a los que ya somos pensionistas. Perjudican sobre todo a todas las generaciones que en el futuro llegarán a la edad de jubilación y verán su retiro del trabajo retrasado de una forma antinatural. Si es que no somos capaces de tumbar estas leyes con la única forma posible, con movilizaciones en la calle de toda la clase obrera unida y de todos los pensionistas unidos.
por lo que considero que este 1 de mayo estas reivindicaciones tienen que tener visibilidad en las manifestaciones, junto a las demás que también son necesarias para mejorar las condiciones de vida y de trabajo que necesitamos los trabajadores. Para refrescar la memoria, voy a hacer una pequeña historia del sistema público de pensiones en el Estado español. Debido a las luchas obreras que se dieron a partir de la década de los 50 del siglo pasado, en pleno franquismo nació la Ley General de la Seguridad Social, dando un salto cualitativo en el sistema público de pensiones que establecía que a los 65 años era la edad de jubilación. Se necesitaban 8 años de haber trabajado para tener derecho a la jubilación. Y en la base reguladora, para el cálculo de la pensión, se tenían en cuenta los 2 años anteriores de la fecha de la jubilación. Esto bajo una dictadura que iba contra los trabajadores, está claro. Pero el efecto de esas luchas que ya se empezaron a hacer en España a partir de los 50, pues dio este resultado, ¿no? Estas condiciones se mantuvieron así hasta 1985, en el que ya con un gobierno del PSOE se presentó un proyecto de ley que retrasaba de 2 a 8 años la base reguladora para el cálculo de la pensión y retrasaba de 8 a 10 años de trabajo los necesarios para jubilarse. La respuesta a esta ley fue que todos los sindicatos convocaron la primera huelga general desde tiempos de la República en España y fue un éxito rotundo de participación. El gobierno, a pesar de esto, de esta huelga, el gobierno no retiró su reforma, pero se vio obligado a establecer por ley la revisión automática de las pensiones con el IPC mediante la ley 26/1985 del 31 de julio de 1985. Esta ley duró una década hasta la creación del Pacto de Toledo de 1995, ya con un gobierno del PP, materializado con la Ley 24/1997 y apoyada por todas las fuerzas parlamentarias, con la excepción de Izquierda Unida y de la izquierda independentista. Con los pactos de Toledo, sin entrar aquí a hacer un examen profundo, se eximía al Estado de la responsabilidad del pago de las pensiones de la Seguridad Social y se sentaban las bases para iniciar el desmantelamiento del sistema público de pensiones. Con este pacto también se hizo otro importante recorte. Se acordó pasar de 10 a 15 años de trabajo para tener derecho a la pensión e incrementar en 7 años más el cálculo de la base reguladora. O sea, como vemos, un ataque ya
feroz contra los derechos de toda la clase trabajadora. En 2001 y 2008 se aplicaron dos nuevas reformas que también fueron importantes agresiones a los trabajadores, aunque eso sí, con alguna que otra mejora. En el año 2010, el gobierno de Zapatero, con la crisis que reconoció muy tarde, la troika le impuso una serie de recortes y, cómo no, también en las pensiones. En la nueva reforma de pensiones, cada año se aumenta la edad para poder jubilarse hasta llegar a los 67 años. También se aumenta de 15 a 25 años el tiempo de cálculo para la base reguladora de la pensión, además de aplicar en 2027 el factor de sostenibilidad. Por último, Zapatero congeló por primera vez las pensiones, lo que supuso la pérdida de un 3% y abriendo la senda que después siguió el gobierno de Rajoy con la subida del 0,25% en lugar de la subida con el IPC. Para terminar, hoy en 2025, la edad de jubilación es de 66 años y 3 meses, pero si tienes 38 años y 3 meses cotizados, podrás jubilarte a los 65 con el 100%. La nueva reforma aprobada el 22 de enero del 2025 convalida por parte del Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley 11/2024, que establece modificaciones significativas respecto a la jubilación. La nueva regulación establece 3 modalidades: jubilación parcial, jubilación activa y jubilación demorada. El Real Decreto traslada los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo social de la Seguridad Social y Pensiones, integrada por el Gobierno, la COE, la CEPIME, Comisiones Obreras y UGT, siguiendo la misma línea y con los mismos fines: darle una nueva vuelta de tuerca al retraso en la edad de jubilación. Todas estas pérdidas de derechos sobre las pensiones y retraso en la edad de jubilación, unido a la precariedad en los empleos, ha llevado, entre otras causas, al debilitamiento de la conciencia de clase en el movimiento obrero, a la falta del partido de clase obrera que dirija a las conquistas históricas, que nos libere de ser la clase oprimida por el capitalismo en su fase actual, que es el imperialismo. Hay una campaña por parte de la patronal y los poderes financieros para que los jóvenes crean que ellos no tendrán pensión. Esto lo vemos en las tertulias de la tele, es meter en el ideario colectivo el decir, es que las pensiones, bueno, pues es normal, no vais a cobrarlas porque salen muy caras, ¿no? Eso es mentira. El derecho de los trabajadores a disfrutar de pensión pública no nos lo regaló la patronal. Fue una conquista de toda la clase
que se consiguió después de muchas luchas, muchas muertes, mucha cárcel y muchas horas de reunión de los obreros dentro de sus organizaciones de clase. El salario del trabajador no es solo el salario en metálico que se percibe. Salario también es la cantidad que el trabajador y la empresa pagan de cotización al Estado. Esto parece que supone en torno a un 30% que la patronal quiere administrar en lugar de que lo haga el Estado. Puede ser que el primer plan de pensiones fuera el que se aplicó en Telefónica en el año 1991 y que los sindicatos ya sacaron rédito económico de esta maniobra. Entonces, los trabajadores de Telefónica no entendían lo que se estaba haciendo. Hoy, los que se quedaron dentro de la pensión pública, hoy ya sí lo entienden. Los que se adscribieron al plan de pensiones hoy cobran menos que los que se quedaron dentro de la pensión pública. Los planes privados de empresa son una estafa a los trabajadores sin ninguna duda. Para aplicar estos planes se crea una gestora que administra los fondos recaudados de estos fondos que se repartirán un 30% de ellos para los sindicatos firmantes del plan, el 15% a comisiones obreras y el 15% a UGT. Bueno, ni que decir tiene que cuando me refiero a estos dos sindicatos mayoritarios, por supuesto, estos beneficios, la base de ellos no los recibe ni tienen nada que ver. O sea, que siempre cuando cito a estos dos sindicatos, cito a sus dirigentes, claro, que son los que ejecutan estos planes, los que ponen sus firmas y los que están traicionando continuamente a los trabajadores. ¿Cuáles son las consecuencias de estos planes de pensiones de empleo? Baja la base de cotizaciones que sirve para calcular prestaciones por desempleo, indemnizaciones en los despidos, las incapacidades permanentes y la jubilación, porque si la subida se aplica al salario del trabajador, este y el empresario tienen que cotizar sobre el aumento del salario a la seguridad social. Sin embargo, como parte del salario es desviado al fondo de pensiones, esa cantidad no cotiza a la seguridad social. Los planes de pensiones van mal en todo el mundo y esa es la razón principal por la cual quieren recabar dinero de forma obligatoria de todos los trabajadores. Dos ejemplos recientes. En el Reino Unido y en Euskadi, planes de ese tipo fracasaron y tuvieron que ser rescatados por el Estado. Bueno, haciendo un inciso sobre estos planes en Euskadi, bueno, tenemos aquí a Juanen que seguramente pues, nos podrá ampliar mejor con lo que han supuesto estos planes en Euskadi. Es decir, con nuestro dinero, como siempre en el capitalismo,
las ganancias para la banca. Las pérdidas se socializan. Y ya para ir terminando, solo añadir que la privatización de las pensiones y el aumento de la edad de jubilación, junto al aumento de los años trabajados para poder jubilarse, es una estrategia global que están planteando en la mayoría de los países. En España, en el año 1985, se necesitaba haber cotizado 10 años para tener derecho a pensión. Ahora está en 25. O sea, es tremendo cómo con los aumentos en la producción que hay debido sobre todo a las nuevas tecnologías, cómo es el capitalismo para ir quitando de esta forma, ir mermando los derechos de los trabajadores, condenándonos a cada vez a más gente a la miseria. Es tremendo. O sea, que la comparativa es, en 1985, 10 años para tener derecho a pensión, ahora 25. O sea, los planes de pensiones privadas de empresa son el caballo de Troya para ir deteriorando el sistema público de pensiones con el fin de acabar con él. El gobierno, junto a los sindicatos mayoritarios, firmaron el aumento de los años para jubilarse a los 72 años el pasado 31 de julio, sin debate, con alevosía. La pensión con la aplicación de este plan va a depender de que la nómina sea alta o baja durante toda la vida laboral del trabajador y además de la suerte que se tenga al invertir el capital recaudado por los bancos del total de los fondos de la pensión. Ejemplos de países que han privatizado sus sistemas de pensiones son el que primero lo hizo, parece ser, en Latinoamérica fue Chile, en 1981. 97. El Salvador en 1998 y República Dominicana en 2003. También en Argentina, Colombia, Perú y Uruguay, aunque estos últimos en combinación con sistemas públicos. En Europa me consta que también lo han hecho en Inglaterra y desconozco ya si se ha hecho en algún país más. Y con esto termino mi exposición y damos paso a las intervenciones de vosotros. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Alberto, por tu exposición y un aplauso que creo que te lo mereces. Antes de dar paso al debate, hay un momento que se ha cortado la voz de Alberto y era un país que se había privatizado los planes de pensiones en 1987 en Latinoamérica, pero no sé qué país fue, porque dijiste Chile en el 81, después otro país en el 87 y después El Salvador. No, Bolivia y México Bolivia. en 1997. ¿87 o 97? 97. Vale, gracias. Y luego El Salvador en 1998. Ajá. Y República Dominicana en el 2003. De acuerdo. Vale, gracias. José Gil. Sí, mira, te digo una cosa. Tengo tantas cosas apuntadas que para un segundo turno apúntame ya. Porque es que de verdad, perdona compañero, pero hay cosas que no coincido en ti, en nada. Pero me voy a ceñir en esta primera intervención
a lo de la jubilación a los 72 años, que la has calificado como un crimen. Por favor, los que se consideráis prescriptores de los pensionistas, tenéis que ser prudentes. No se puede decir jubilación a los 72 años. Vamos a empezar por el principio, que desde el año 2013 que se hace la reforma de la jubilación activa, ni Dios protesta en este país, ni se entera nadie. Compatibilizar la pensión con el trabajo empieza en el 2013 con Rajoy. Solamente hay una plataforma en toda España que protestó, muy chiquitita, Sevilla, de la que fui yo, y tengo aquí los escritos por escrito. Esa fue la primera. Era cuando te jubilabas, podías acogerte a la jubilación activa siempre que tuvieras el 100% de la pensión, no como ahora. Cobrabas el 50% de la pensión y era para el régimen general, para los autónomos y no para clases pasivas. Esta fue la primera reforma. La ATA, que es una asociación de autónomos que está en la COE con una vicepresidencia, presionó a Rajoy y en el 2017 hicieron la segunda reforma activa, incluyendo a los autónomos que podrían cobrar el 100% de la pensión y seguir trabajando. Porque resulta que los autónomos no se estaban agarrando a la jubilación activa que Rajoy había decretado en el 2013. Y en el régimen general muy poquita gente. Entonces eso había que darle un impulso. Y nuevamente Rajoy en el 2017 la puso al 100% con una sola condición: que el trabajador autónomo tuviera un trabajador por su cuenta. ¿Sabéis quién se agarró y llenaron las sacas a las direcciones provinciales del IE? Llegaban por sacas. Pues eran notarios, farmacéuticos, administradores de fincas, gestores administrativos, no los persianeros, porque además nada más que tenían que cotizar un 8% como cotización solidaria. Los persianeros no. Es más, los tíos, o que lo digo así, los tíos, pues no eran, la mayoría eran tíos, tenían una empleada del hogar y se acogieron a la jubilación activa diciendo que tenían un empleado en su cuenta que era la empleada del hogar de su casa. Cuando Magdalena Valverde llegó a ministra, eso lo frenó, pero todavía están los juicios pendientes de que lleguen al Supremo. Si una trabajadora del hogar es un empleado de un autónomo, todavía está eso en litigio. Y nadie protestó. No hay ningún escrito, enseñarme algún escrito de alguna organización que protestara por la jubilación activa. Cuando lo que hay que protestar es que sea incompatible el trabajo con la pensión. Eso es lo que hay que protestar. ¿Qué es lo que ha pasado con la nueva reforma? Hasta los 72 años. Pero si es que antes estaba hasta los 80, los 90 y los 100. Ahora lo que se ha limitado a nada. ¿Quién puede acogerse? Y aquí es donde viene el bulo. Hombre, es que los que tengan pensión chica se van a acoger. Por favor. O conocemos el sistema de pensiones español o no sabemos dónde vamos. Ahora, en España existe el subsidio mayor de 52 años, que son personas que no encuentran trabajo, y le dan un subsidio que es el 80% del IPREM, 400 y pico de euros, pero cotizan por el 125 de la base mínima de cotización del régimen general. ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente no encuentra trabajo. Porque si encuentran trabajo, un trabajo de 800 o 900 euros, si es que lo encuentran, pierden la cotización. Y ahí siguen. Yo he visto el movimiento del último mes, en febrero, que es los datos que hay, y de 450.000 personas, 11.000 personas que encontraron trabajo han vuelto otra vez al subsidio, porque les interesa cotizar 125, porque su cotización se pone en 1.700 euros, que cuando llegue la edad de jubilación se convierte en una pensión de 1.500 euros. Entonces, tenemos el colectivo más perjudicado. ¿Cómo ese colectivo que no encuentra trabajo con 52 años lo va a encontrar con 65 o 67? Eso de la edad de 72 es limitar a aquellos que ya estaban notarios, empleados de administradores de fincas, gestores farmacéuticos, toda esa gente. Pero es que además tenemos otro colectivo, las personas que cobran pensiones pequeñas, no pensiones mínimas, que son dos cosas diferentes. Las personas que cobran pensiones pequeñas y no cobran complementos a mínimo es porque tienen rentas. No pobrecitos que tienen una pensión pequeña. Cobran pensión pequeña porque tienen renta, tienen 2 pensiones, o tienen 3 pensiones, o tienen 4 pensiones, que pueden tenerlas, porque son compatibles.
Los que cobran pensión mínima, 50 años de trabajo, le quitan el complemento. Este es nuestro sistema de pensiones, no van a trabajar hasta los 72 años. Por favor, no decir que la jubilación va a ser los 72 años, que esto es solamente para las categorías que os he dicho. Y luego interveniré en otro tema. Yo esto de verdad me indigna porque se ha lanzado un bulo que los trabajadores van a estar hasta los 72 años. Y no es así. Que habrá algún caso de alguien, pero si es que no hay trabajo a los 52, ¿cómo debe haber trabajo a los 75 o 77 años? Nada más. José Gil, te digo que te he dejado 2 turnos porque no había más palabras, o sea que si quieres puedes mientras no haya otra palabra y quieres continuar, te dejo otra la palabra, Isa. Nelson, adelante. Muchas gracias. Primero, debo reconocer que Alberto ha manejado una conferencia muy suave, entendible y que me lleva a reflexionar como todas las que ustedes programan. Yo voy a comenzar por lo siguiente y que nos precise, Alberto. Es que las políticas son mundiales. Yo no extraño que usted me diga, hombre, yo no conozco otro estado de Europa que haya afectado las pensiones en sus reformas, porque esas reformas que se dan en Europa se vienen para América Latina. Yo participo desde Colombia, ustedes lo saben y son muy queridos que me invitan cada 8 días, pues no puedo venir cada 8 días, pero trato de acompañarlo por la importancia del evento. Y yo quiero recordar que usted citaba a Chile, pero es bueno decirle a nuestros acompañantes que Chile, la reforma pensional se da después de una dictadura militar, de un gobierno militar que nos sacó del poder a Salvador Allende. Y gracias a esa perversa acción antidemocrática y criminal auspiciada por los Estados Unidos y el imperialismo, que usted bien lo define allí, hizo que muchos de los derechos de los chilenos se vieran vulnerados, y el caso de las pensiones. Tanto que en Chile se colocan presidentes con la plata de los pensionistas, a saber que es la sangre del ahorro que han hecho los trabajadores durante toda su historia laboral. Y el segundo caso que me quiero referir es a mi país, Colombia. La reforma pensional en Colombia se da en la época de un criminal reconocido en el mundo entero como narcotraficante, el señor Álvaro Uribe Vélez, que hoy está siendo investigado por la justicia colombiana. Ese señor impuso la ley 100 de 93, la impuso con sangre y fuego, y acabó no solamente con el régimen pensional y acrecentó la privatización, sino que otro hecho que después de golpear a los pensionistas en Colombia, acabó con la salud pública. Tanto que es donde ustedes de pronto allá en Europa han escuchado el paseo de la muerte, donde se lleva a un paciente por recorridos de varios hospitales y no encuentra atención médica hospitalaria y resulta muriendo. Esa ha sido la forma como han impuesto las políticas capitalistas en el mundo, a través de la sangre, a través de las balas, a través de la represión y a través de la compra, que ustedes también lo reconocen en su intervención, usted, Alberto, a través de la compra de la dirigencia sindical, que por supuesto caen en una socialdemocracia, lo que nosotros en Colombia llamamos una social bacanería. Para no cansarlos más, les deseo un feliz día y estaré atento a estas inquietudes. Gracias. Muchísimas gracias, Nelson. Alberto, ¿quieres intervenir? Sí, bueno, agradezco a Nelson los comentarios que ha hecho, y sí, claro, desde Europa se exportan muchas cosas
a los países latinoamericanos. Bueno, en la primera intervención tengo que lamentar que no he entendido la mayoría de los argumentos que ha dado porque me rebotaba la voz y no he sido capaz. Sí me ha parecido entender como que se ha sorprendido del compañero de que yo diga que el retraso en la edad de la jubilación a los 72 años es un crimen. Me ha parecido entenderlo así, no sé si es correcto o no. Sí, se ha sorprendido, ¿no? Bueno, pues, hombre, es una forma, vamos a ver, un crimen puede ser directo, ¿no? Con un arma matar a alguien, como también ha hecho el capitalismo en muchísimas ocasiones a lo largo de la historia, pero un crimen también es condenar al hambre a millones de personas como están haciendo en su historia el capitalismo. Eso es un crimen, es una forma de matar. No es directa, o sea, sí es directa, no es rápida, pero es poco a poco. Y siguen muriendo. Entonces, eso unido a que, bueno, una persona que está trabajando en una obra, si tiene que estar hasta los 72 años, porque ahora es voluntaria, ahora es voluntaria la jubilación, claro, pero si te queda suficiente pensión para poder vivir. Entonces, en el caso de muchos pensionistas, no van a tener más remedio que estar trabajando hasta esa edad. Entonces, estar en estas profesiones de riesgo, pues hombre, pone, no el 100% tiene por qué matarse, pero sí aumenta el riesgo de que se pueda matar en un accidente. Eso es a lo que me refiero y creo que es razonable y que se entiende. Vamos, no es... Ya el resto, que ha estado bastante rato hablando, pero lamento que es que me rebotaba mucho la voz y no entendí lo que quería decir. Nada, gracias. Gracias, Alberto. Manuel. Sí, quizás pueda parecer exagerado lo de decir que alargar la edad de jubilación es un crimen, pero yo no diría tanto por varias razones. La primera, la edad saludable no es la esperanza de vida. La esperanza de vida ya sabemos que es de 20 años aproximadamente en España, pero la edad saludable es de 10 años a partir de los 65. Un poco más en hombres que en mujeres, esa edad saludable. Por lo tanto, trabajar a más de 65 años, los años que nos quitan de vida, de poder gozar de una vida, de una jubilación, con una pensión adecuada, suficiente para vivir dignamente, es para mí un crimen. Y es así, es un crimen. Quitar años de poder disfrutar de la vida. Por otro lado, efectivamente, es que se relacionan todas las cosas. Las pensiones públicas puede que vayan bajando a raíz de que las pensiones privadas obligatorias por convenios colectivos deriven parte de esas cotizaciones sociales a las pensiones privadas y, por tanto, lo que decía Alberto, la base de cotización va a bajar, las pensiones públicas del futuro, no digo inmediato, pero sí al cabo de unos años, las pensiones públicas, a pesar de las revalorizaciones y demás, no van a ser suficientes. Y claro, el que tenga unos salarios muy justos, pues van a estar obligados a esos incentivos que dan para seguir trabajando después de los 65, 67 años. Con lo cual, no, es voluntario, pero voluntario forzoso, como diríamos en la mili, ¿no? En fin, son aportaciones que yo quiero resaltar. A lo mejor es muy duro, pero claro, también, por ejemplo, el que la sanidad pública la estén deteriorando, que estén quitando profesionales de la sanidad pública, que hay falta es que nos están matando. Es que hay gente que ahora mismo en Ponferrada, en mi provincia, en León,
pues no hay oncólogos y no tienen, y tienen que ir a Valladolid o bien por vía telemática a hablar para recibir, por ejemplo, los tratamientos de quimioterapia y demás. Hay un problema, o sea, que es que nos están dejando meses en espera y claro, hay enfermedades que no pueden esperar. En fin, creo que es una realidad, esa especie de crimen organizado que se nos viene encima. Nada más. Gracias, Manuel. Benito Medina. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el nombre ya lo habéis visto. Soy de Sanlúcar de Barrameda, del grupo de pensionistas de Sanlúcar, que estamos en la UEP, y soy miembro de trabajadores pensionistas también. Yo creo que con lo que han dicho, lo que ha dicho Colina y lo que ha dicho el ponente, yo creo que queda bastante claro. Yo añadiría algo más. Es decir, los fondos de pensiones bajan, de hecho, de manera incremental el salario, porque derivan una parte de la subida de ese salario a esos fondos de pensiones de empresa, privados, que para el año siguiente no cuentan en la masa salarial, que es de donde parte la siguiente subida de salario. Si eso lo vamos sumando cada año, ¿cuánto perdemos? ¿Cuánto perdemos las trabajadoras y trabajadores? Por una parte. Por otra parte, se ha multiplicado, como ya decía antes Alberto, se han multiplicado los beneficios patronales, salvo en empresas que son 4 y el pequeño empresario o autónomo trabajará más que nadie, todo lo que nos cuente, pero al final vive del esfuerzo de esos 3 o 4 trabajadores que tiene, con lo cual no es problema de esos trabajadores el que él no invierta o no puede invertir en mejorar la tecnología en esos puestos de trabajo. Pero hay algo más, y es que los 72 años no te van a contratar, nadie te va a contratar, a no ser que seas un coquito para un trabajo muy específico, nadie te va a contratar a los 70 años. ¿Qué va a ocurrir? Que tú vas a estar parado, que tú no vas a cotizar, y cuando te jubilen, cuando todas estas leyes se vayan aplicando, cuando te jubilen, tú lo que vas a hacer es cobrar menos pensión, que yo creo que más que hacernos trabajar hasta los 72 años, el objetivo fundamental es que a medio y largo plazo bajen nuestras pensiones. Contando además que una buena parte de los contratos que hoy existen son precarios, a tiempo parcial, es decir, te vas a las grandes superficies, te vas a una buena parte de los trabajos y son, salvo en fábricas y algunos sitios más, en servicios públicos, en atención domiciliaria, son trabajos a tiempo parcial, con lo cual la pensión que tú vas a cobrar, la prestación que vas a recibir va a ser inferior. Entonces, creo que es muy grave, que es, como han dicho los compañeros, es un verdadero crimen planificado y sistemático, que es como los supositorios, es como la rana que echan en el agua fría y se va calentando poco a poco. Y cuando quieres reaccionar, ya no salta porque ya te has cocido dentro. Entonces, 30 segundos. el tema es que nuestras organizaciones de pensionistas, que era un poco lo que en Trabajadores Pensionistas nos planteamos porque surgió la COESPE y todos nos alegramos y trabajamos para hacer más fuerte esa organización amplia donde estábamos todos de distintas formas de pensar, de distintos colectivos y organizaciones, pero estábamos todos ahí. Se fue atomizando y se fue dividiendo. Nosotros planteábamos el trabajar, seguir en donde estábamos, en la COESPE, en la otra COESPE, en las distintas organizaciones de pensionistas, pero impulsando hacia la unidad de acción y, a ser posible, hacia la unidad. Eso parece que va demasiado despacio y ellos, el sistema, la clase dominante, tiene experiencia en cómo hacer y van demasiado rápido. Y nosotros nos queda poco, pero los que vienen detrás lo tienen aún más difícil que lo hemos tenido nosotros, porque hemos tenido la posibilidad de aprender en luchas en los años 70, en los años 80, en las luchas donde nos hemos bregado y hemos aprendido a defender nuestros intereses como clase. Y hoy, por desgracia,
el desarme ideológico al que nos han sometido nos lleva a que hay muchos compañeros que defienden sus siglas, su chiringuito, llamémosle como queramos, por encima de los intereses de clase. Y si no avanzamos en esa línea, me parece que lo vamos a tener muy difícil, porque no es solamente eso, es que de nuestro dinero, de nuestros impuestos, que somos los que lo pagamos, porque no es la patronal la que los paga. Benito, el tiempo, por favor. Sí, perdón. Voy acabando. Van a pagar más de 10.000 millones de euros para la guerra. Bueno, para la guerra o para enriquecer a unos poquitos amigos de los guerreristas de la clase dominante, por una parte. Pero es que por otra parte le entregamos otros 11.300 millones anuales a la Iglesia, a los obispos. Y así podemos seguir. Y nos hablan de que no hay dinero para las pensiones. Si el dinero simplemente con lo que hay, con lo que pagamos, hay para mantener las pensiones, pero además, sino que devuelvan todo lo que han sacado de manera ilegal e ilegítima de los fondos de pensiones. Muchas gracias. Gracias, Benito. Alberto, tú cuando quieras intervenir me interrumpes, ¿vale? O sea que si quieres intervenir, adelante. No, vamos, además prefiero que vaya interviniendo los demás compañeros que aprendemos todos con la intervención de todos. Vale, pues tú cuando quieras simplemente me interrumpes y ya está, ¿vale? Yo llevo un rato pidiendo la palabra, no sé si se me oye. Pues no te vi por ningún lado. Bueno, será que no di bien, pero es que no te ve, es que no, perdona, que no te vi en el chat, perdón, que no me enteré, que tenía el chat cerrado y no me enteré. Te apunto ahora mismo, ¿vale? Vale. Perdona, que es que no tenía el chat abierto. No pasa nada, que no pasa nada, no. Francisco Rodríguez. Ángel Guevara. He perdido a Ángel. Ángel, abre el micro. Que no te, si estás hablando no te oigo. No, abre el micro, por favor. A ver, ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Entiendo que este tema es un tema muy complejo, el que estamos hablando. Hay puntos muy fáciles que yo creo que nos pondríamos todos de acuerdo y nunca se hablan. Es decir, ahora se habla de los 72 años, pero no se habla, por ejemplo, de que todavía pues los maestros se jubilan a los 60 años, la policía se jubila a los 50 y pico y cobra y luego hace clases para guardias de seguridad. En fin, hay unos despropósitos que yo creo que deberían también ponerse en la bandeja esta del discurso. Luego entiendo, como decíamos aquí, que las profesiones no son todas iguales y ahora la gente ya está trabajando pues un tiempo en una empresa, otro tiempo en otra. Quizá la mentalidad esta de la empresa, del trabajo para toda la vida, hay que cambiarlo porque obviamente todo el mundo estaremos de acuerdo en que un trapecista pues tiene que jubilarse, no sé, a los 35 años, no sé cuántos, pero que a los 70 no lo veo en el trapecio. Pero claro que veo en su silla a este administrador que estamos hablando y por tanto este señor puede hacer su trabajo igualmente a esta edad, como se ha comentado. También deberíamos estar de acuerdo, como dice José Gil, que trabajar y cobrar una pensión, esto es un absurdo. Y lo que es más absurdo también es seguir alargando la edad de jubilación y luego cobrando más. Porque si no te quieres jubilar es porque estás cobrando mucho dinero. Y por tanto, si estás cobrando este dinero, luego no cobres todavía más. Es decir, son puntos que yo creo que deberíamos ponernos todos de acuerdo. Y luego, finalmente, para acabar esta primera parte, también luego pediré más. Una cosa es el salario mínimo que se pide para todo el mundo, este salario sin trabajar. Y otra cosa es la pensión, que es gente que se supone que ha trabajado. Es decir, yo soy de la teoría, que yo lo he explicado aquí varias veces, de algunos economistas modernos, que dicen que el Estado que emite moneda tiene que dar trabajo a todos sus ciudadanos. Y por tanto, esto en la Unión Europea tiene que seguir existiendo. Si nosotros nos hemos adherido a esto, el Estado tiene que dar trabajo a todo el mundo y un trabajo digno.
Entonces yo creo que estos temas son temas que están por ahí en medio y que nadie se atreve a hablar. Y luego, para acabar esta primera parte, a mí me dio vergüenza, ya os lo expliqué cuando estaba trabajando en el hospital de Bellvitge, que la cotización de los últimos 2 años era la que te daba lo que cobrabas de jubilación. Y entonces los médicos, compañeros míos más mayores, hacían guardia 7 días a la semana. ¿Por qué? Porque entonces se jubilaban y cobraban el doble. Y esto a mí me parece que no era un derecho, esto era una burla para el resto de los trabajadores, porque los que estaban en la mina no podían hacer guardia cada día. Entonces yo creo que esto, cuando se mezcla y se pone aquí, yo creo que estaba muy bien hecho. No era una pérdida de derechos, era una pérdida o sacar a los cuervos de donde estábamos comiendo todos. Y por tanto, cuidado porque se están juntando cosas que yo creo que hacen una pelota y entonces nunca se llegará a un acuerdo. Sí que es cierto que los planes de pensiones de empresa es el dinero que quiere el sistema capitalista y esto está 30 pasando en todos los segundos. sitios. Y por tanto, los planes de empresa es una cosa muy clara que hay que decir que no siempre que quiten dinero y sean una cosa en paralelo. Gracias. Gracias, Ángel. Mari Carmen Muñoz. Abre el micro, por favor. Mari Carmen, abre el micro, por favor. Ay, ahora, ¿no? Ahora sí. Hola. Bueno, yo quería decir sobre la intervención de Pepe Gil, pues que bueno, cuando Rajoy aprobó la compatibilidad de la pensión con el trabajo o la jubilación activa, pues yo creo que nadie se enteró, casi nadie, porque el movimiento pensionista pues no se había formado, creo. Y claro, pues ¿qué ha pasado? Que eso ha seguido secretamente para casi toda la gente y arraigándose. Y bueno, pues ha dado lugar a que ahora pues se han animado cada vez más en esa política capitalista, ¿no? Yo no sé llamar crimen a eso directamente, que Pepe Gil dice que no puede ser. Yo lo llamaría que son políticas criminales porque abocan a mayor riesgo. Y bueno, es que además tienen otros problemas, ¿no? Pues porque, bueno, pues eso, la persona que no se jubila ya entra en esa etapa en la que pues ya no tiene la salud a tope y bueno, pues eso aumenta el riesgo, claro que sí. En ese sentido, bueno, pues decir que son políticas criminales, igual que de traer recursos para la sanidad pública, también lo son, y muchas otras. Y es que luego también está otro problema, ¿no? Pues que quitan trabajo los que se jubilan y compatibilizan la jubilación con el trabajo, están quitando puestos de trabajo a la juventud. Entonces es todo un contrasentido. Es una política malísima en todos los sentidos y criminal en algún término. Yo defiendo que también. Bueno, pues nada más quería decir eso, que es mi forma de entenderlo. No sé si Pepe Gil, tú lo dirás luego si quieres, Pepe, si te has referido a que directamente llamarle crimen no está bien, pero no sé si coincides en llamar políticas criminales a ese tipo de hacer política. Nada más, gracias. Gracias, Mari Carmen. Alberto, ¿quieres o doy paso al siguiente? Como quieras. No, que pase al siguiente. Vale. Francisco Rodríguez. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Bueno, yo primero felicitar al compañero Alberto. También le hago un llamado ahora mismo a que retome el hilo de la conferencia, porque a mí me parece, bueno, una pérdida de tiempo, respetando las opiniones,
una pérdida de tiempo todo ese minutaje que se ha gastado en cosas que realmente se salen del tema. Porque claro, podemos hablar de toda la historia de las pensiones y podemos hablar de la guerra y podemos hablar de la leche que me dieron. Pero yo creo, por eso a veces se hace difícil la unidad. Yo creo que hay prioridades y aquí las prioridades las puso el compañero Alberto sobre la mesa. Que por supuesto que puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Y efectivamente el tema es largo, complejo, que si hay gente que cobra la jubilación y trabaja, bueno, a mí me parece de verdad muy secundario todo eso con respecto a el tema principal, que es el plan de pensiones, la jubilación a los 72 años, que por supuesto es criminal, como bien ha dicho Benito y otros compañeros, es criminal lo que están haciendo con la sanidad, están matando, saben que están matando, lo saben y les importa 3 cojones, porque la sociedad capitalista está planteada de esta manera. Beneficio, beneficio y beneficio. Entonces, no sé a qué esos remilgos de que se le llame esto criminal, no, lo es. E insisto, yo pido y hago un llamado, porque me ha gustado muchísimo la exposición que ha hecho el compañero Alberto, así como algunas de las intervenciones. Y yo pediría, por favor, Alberto, recupera un poco el hilo argumental, eso sí, respetando todas las intervenciones, sí, pero joder, no perdamos mucho tiempo, joder, que ya, en fin, bueno, me callo, que si no, la lío, venga, me callo. Gracias, Francisco. Repito, Alberto, cuando quieras, córtame. Juanen. Bueno, yo no voy a discutir con los adjetivos porque se pueden poner muchos a todos. Si se utiliza el término criminal, yo podría utilizarlo perfectamente para todos aquellos trabajadores amparados por una sigla sindical, sea comisiones UGT o en Euskadi la... Habla más alto, Juanen, que no se oye casi. A ver, voy a volver a poner aquí cómo era esto. Configuración del audio era, ¿no? Sí, en configuración del audio micro y dale a subir, a aumentar el volumen. A ver, ahí. A ver, ¿ahora? Ahora. Ahí. Ahora, vale, bien. A mí me parece que también eso se podría aplicar en términos, si se hace, digamos, contundentes y sin remilgos, pues a estos sindicatos que se dedican a avalar, que incluso, no solamente avalar con sus firmas en las negociaciones de convenio, un plan de pensiones de empresa, sino que avalan que tengan una fiscalidad, que avalan que haya recursos públicos, que desde las administraciones públicas incluso fomenten un debilitamiento del sistema público y impulsen el modelo de capitalización. Aquellos trabajadores y trabajadoras que saben que esto está ocurriendo y no dicen nada porque les conviene, esos son como mínimo, ¿cómo les llamaríamos? ¿Cómplices de las élites? ¿Populistas de izquierdas? ¿Falsos progresistas? Cada uno que ponga lo que quiera. Yo lo único que sé es que en este caso concreto tengo clarísimo que yo, por lo menos, me parece que el combate, yo intento por lo menos explicar, no me parece coherente que sea compatible la pensión y también seguir trabajando. No me parece para nada, salvo, puede tener un pase, lo que es la jubilación parcial y el contrato de relevo, siempre y cuando el relevista luego continúe. Por ejemplo, en ese caso concreto, quien se apunta a los 72, pues será el médico de turno, el abogado, el otro, el que no lo tiene muy complicado. En fin, no me veo a un albañil de la construcción, salvo extrema necesidad. Y cuando es extrema necesidad es cuando se despista y se cae del andamio y se mata. O lo matan las condiciones del sistema. Por lo tanto, el sistema no es ajeno a nuestras actuaciones.
Nuestra práctica política diaria está favoreciendo el marco neoliberal aquí y allí, porque nuestra práctica diaria es silenciar y no meternos con el compañero de al lado. Así que está clarísimo a mi juicio. Por lo tanto, con tranquilidad vayamos hablando del tema, pero tampoco alarmemos. No empecemos a decir a la gente, tú hasta los 72. Lo que sí podemos decir con claridad, a mí al menos yo me atrevo, es que el que ahora tiene 25 años, dentro de 40 o de 50, va a tener una pensión pública. El tema es que va a ser de beneficencia, probablemente un 50% si llega. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya desde ahora siguen penetrando en el tejido social con estas complicidades de partidos, administraciones y todos los sindicatos, con esa complicidad directa para favorecer en una especie de ecosistema a aquellos trabajadores y trabajadoras bien situados, estables, que se dirán clase trabajadora también, porque yo en Euskadi no veo más que rojos, más rojos que el puño de Lenin, y ya sé de lo que hablo cuando les indico esto. Y el 1 de mayo les indicaré esto también. Lo dejo ahí. Gracias. Gracias, Juan. A ver, antes de nada tenemos al compañero, sí, Alberto, te dejo ahora, pero es que hay un compañero que no puede intervenir con mi cámara bueno, y ha puesto en el chat Miguel Ángel Villalón, ha puesto, en lugar de ir retrasando la edad de jubilación de forma obligatoria o voluntaria, no deberíamos defender lo contrario, es decir, adelantar la edad de jubilación obligatoria para que nos releven los jóvenes que tienen difícil acceder al empleo. Sobre todo en una España en que el paro juvenil y la edad de emancipación de los jóvenes es de los más altos de nuestro continente. Eso lo puso Miguel Ángel en el chat. Benito Medina ha puesto, y no hemos hablado de mientras continúan alargándonos la edad de jubilación, cientos de miles de jóvenes están sin trabajo, sin posibilidades de acceso a vivienda y, como decía el compañero, el desmantelamiento de la sanidad. La educación pública es otra manera más de reducir nuestro poder adquisitivo de manera dramática, además de precarizar nuestras vidas. Y Miguel Ángel pone, me ha parecido entender que uno de los intervinientes que la reforma no amplía la edad de jubilación, sino que la reduce. Me gustaría que nos ilustrara sobre qué sector de asalariados se jubila hoy más tarde de los 72. Adelante, Alberto. Sí, bueno, que la verdad que estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que están saliendo aquí. Yo, de todas formas, no quise alargar mi ponencia, mi intervención, demasiado para poder así tener más tiempo para el debate, ¿no? Que es lo que más enriquece. Entonces, a ver, es cierto que el seguir trabajando, o sea, el estar trabajando y además cobrar la pensión o ser pensionista y seguir trabajando es antinatural. Es que eso, o sea, hace no tantos años, si alguien hubiera dicho esa idea, le hubieran tomado por loco. Pero, o sea, ¿cómo eres pensionista y sigues? Y mientras que los jóvenes no hay trabajo para ellos. O sea, es algo que es antinatural, porque el paro juvenil, y claro, aquí en las estadísticas, pues dicen el paro ha bajado o lo que quieran decir, los números. Pero claro, es que ellos cuentan que un trabajador que encuentra un trabajo por 2 horas y le hacen un contrato, ya está trabajando, ya no es paro. Hombre, es un paro encubierto. O sea que sí, ¿verdad? ¿Por qué no dan datos de las horas trabajadas? No de los contratos, sino de las horas trabajadas. Porque eso es penoso. O sea, la aplicación de esos contratos basura es penoso de todo punto. Luego, ¿a quién perjudica esto? Hombre, claro, nos perjudica a todos, a los pensionistas también, pero nosotros somos pensionistas,
nos pueden reducir, pero desde luego estas condiciones a quien perjudica es a las generaciones que todavía no se han jubilado, y cuanto más jóvenes más, porque si esto no lo paramos, como he dicho en un principio, si esto no lo paramos, pues ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar pues cuando no había derechos, ni de pensiones ni de nada. Eso es lo que quieren. Ese es el crimen que hace esta clase capitalista. Los pocos que detentan las riquezas, que tienen la riqueza en sus manos, que son muy pocos. Eso es lo que pretenden. Volver a los tiempos pues cercanos a la esclavitud. O sea, eso es algo que eso hay que remediarlo. Y claro, no sé, las generaciones, los jóvenes que hoy son, pues claro, les están metiendo tantas cosas tal que no son conscientes. Es como, vamos, es más, como he citado antes, les están metiendo de que mañana no van a tener pensión, y se lo dicen a ver si socialmente si eso se asimila, y no luchan ni nada, ni se defienden, que lo vean lógico. Entonces, bueno, pues hay que tenemos por lo menos los que estamos, que somos así, tenemos algo más de criterio político, tal, pues hay que solucionarlo. Eso no puede ser una sociedad tan pasiva que se permita eso. Y bueno, pues ya a ver qué siguen diciendo los compañeros. Bien, decirle a Juanen, de parte de José Antonio, todo lo que dices o sea, completamente de acuerdo. Y Miguel Ángel acaba de poner en el chat, efectivamente, Alberto. Y decirle también a Juanen que Ángel Guevara, mientras él estaba hablando, estaba todo el rato haciéndolo así, ¿vale? Por si no lo veías a Ángel Guevara, decirte que lo estaba haciendo. Bien, Pepe Gil. Vamos a ver, yo últimamente no tengo por qué agradar a nadie. Yo digo lo que pienso y bajo mi experiencia. Coincido mucho con Ángel Guevara porque en el año 85 yo también estaba en la sanidad, pero yo venía de trabajar en seguridad social y sé de lo que hablo. Entonces, Guevara en el año 85, efectivamente, los inspectores de trabajo no daban abasto para quitar pensiones por el fraude que había de los 2 años. Pero claro, esto no se conoce. ¿Por qué no se conoce? Porque la seguridad social no son las pensiones, sino que las pensiones es una parte de la seguridad social. Si no comprendemos todo y nada más que hablamos de una parte, así no llegamos. Para empezar, la seguridad social es de los trabajadores, que no es de los gobiernos de turno, que tenemos que defenderla a los trabajadores, no los obreros, que ya no hay obreros, quedan muy poquitos, los trabajadores. Tenemos que defender a la seguridad social, porque lo único que la regula es un parlamento, por unos partidos que nos están engañando o nos están vendiendo, igual que los sindicatos. Pero la seguridad social es nuestra. Y tenemos aseguradas las pensiones. O sea, dinero, aunque no haya dinero, dinero va a haber para pagar las pensiones. Otra cosa es que no aumenten, porque tampoco te pueden reducir. A no ser que haya un cambio como fue el de Chile. Pero no estamos hablando de esta situación. Aquí no estamos, aquí a través de las pensiones no vamos a cambiar el Estado. El Estado se puede modificar cuando todos los ciudadanos votemos conjuntamente una reforma constitucional o un proceso constituyente. Pero lo que tenemos ahora es la Constitución española y en eso hay que discutir y defender las pensiones. Mira, la Troika no impuso la reforma del 2010, por favor. Perdón, la del 2011. El compañero ha dicho 2010 y unos escritos que trabajadores pensionistas mandan también pone 2010. Fue en el 2011 la de Zapatero. 2010 fue la reforma. La Troika no lo impuso nada. Y os cuento cómo fue, porque en una universidad, en unos cursos, el asistente español en la Unión Europea que estuvo defendiendo lo que Zapatero pidió, pues nos lo contó en unos cursos en la universidad. Resulta que Zapatero, cuando la crisis y los brotes verdes que no salían y no tenían duro, fue a la Unión Europea, a la Comisión, y le pidió a la Unión Europea
que le dijera de dónde podía reducir, en qué, y que le aconsejara y dijera, pero no le mandó ni le obligó. Y entonces le dijo a la Unión Europea, mira, la partida más grande de tu presupuesto son las pensiones. Es la partida más grande. Reduce de ahí. Y de ahí viene la reforma de 2011 que le echamos la culpa a la Troika. No fue la Troika, fue Zapatero. Que lo tengamos claro. La Unión Europea no tiene potestad en materia de seguridad social en ningún país. Pero ¿por qué ahora la INEF y todos están haciendo el informe por la Unión Europea? Porque Pedro Sánchez le mandó un documento de resiliencia diciendo, mira, esto es lo que voy a hacer y dame dinero a cambio. La Unión Europea, la dinero, dice, y ahora tiene que cumplir el plan de pensiones. Que sepamos cómo nos movemos, porque la Unión Europea no tiene competencia. 30 segundos. Sí. Lo de la jubilación anticipada, lo de retrasar la jubilación a los 72 años, estamos hablando por eso que hay que jubilarse a los 72 años. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que eso no es así. Que antes no había límite de edad, que estaba hasta los 73, 74, 75, 80, 90, 100 años, hasta donde y ahora se ha limitado a los 72. Es que la pensión mínima de 1.127 euros que cobra un trabajador jubilado, ¿se pone a trabajar? Si para los de 52 años no hay, por favor. Lo estoy explicando quién se va a quedar hasta los 72 años, porque ya lo están. Si es que lo están, pero no tenían límite y ahora lo que han hecho es limitarle, que yo estoy en contra, porque yo parto de la base de la mayor incompatibilidad, trabajo y pensión. Y una cosa, habéis mezclado los asuntos, pensiones privadas y esto. Y esto, hay otra cosa, que es la viudedad con el trabajo, que también existe y no se habla. Y nos va a llegar la reforma, pues la tienen metida en cartel, la reforma de la viudedad con la compatibilidad con el trabajo, y no hablamos. Y cuando llegue no la vamos contra ella. Y cuando llegue no la vamos contra ella. Que hoy por hoy es compatible con el trabajo y con la renta, excepto para las mayores de 75 años cuando cobran el 60%. Y lo siento mucho, ya no tengo tiempo, pero desde luego a mí no me vaya a convencer y que no debemos de decir que la gente va a trabajar hasta los 72 años porque no es cierto. Nada más. Gracias, José. Tenía Ángel Guevara, tenía la mano levantada, pero ahora no sé si la bajaste tú o si se te bajó. La bajé, que hable Freitas, vale. Luego sí queda más tiempo. Vale, Freitas. Yo no levanté la mano. Ah. Ángel no levantó la mano, Freitas. Yo también pensé que la levantaras, Freitas. Pues entonces, Isa, ¿me permite? Sí. Un puntito. Vale, Nelson, adelante. Y después va Ángel. Vea, es que yo estoy muy angustiado con el debate que se está librando sobre pensión y salario. Me parece que ese debate sí se tiene que librar, pero debe ser muy concienzudo, muy tranquilo, a ver quién sale ganando, porque en mi país normalmente, bueno, somos 300.000 educadores y hay como una prebenda. Es que usted se pensiona, pero puede seguir ejerciendo 10 años posterior. ¿Qué ocurre con el trabajador de la educación? Que es que la inversión que ha hecho para sus estudios, porque el estudio no lo paga el Estado, sino lo paga el mismo educador o la familia del educador, esos 10 años los tratan de recuperar en la inversión que se hizo en sus conocimientos. Luego, si yo planteara eso en Colombia, no, pues me ganaría un grupo de enemigos, y son muchos, con un agravante que, vuelvo y recalco, el capitalismo, y lo sabemos nosotros, es inhumano. Aquí hicimos una campaña porque nos retiráramos. Yo me retiré a los 55 años y yo ya no voy más. No me interesa más, tengo otros proyectos, no económicos, sino de vida. Y entonces, ¿qué nos ocurrió en Colombia? Puedo asegurar que se redujo la planta de personal docente en casi un 10% en nuestro país. ¿Por qué se redujo? Porque grupos de 30, 40 niños pasaron a 50 y 60 estudiantes. Entonces nos llevó a decir, no, jodas, sigan trabajando.
porque no me le generaron empleo a los jóvenes, que bien lo dicen usted y tienen sobrada razón. Por eso yo llamo a que el debate, le digo a Alberto y a cualquiera, debe ser muy mesurado. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Ángel. Perdona un momento, Shao. El compañero de Colombia lo que ha introducido es la jubilación demorada, que no hemos hablado de ella, que es otra cosa. Que esto también es diferente y no se ha hablado. Nada más. Gracias, Pepe. Ángel Guevara. Abre el micro ahora. Vale. No, ampliando un poco lo que he comentado antes. Y yo entiendo que la seguridad social misma debería, de alguna manera, y de hecho lo tiene, lo que pasa que no lo utiliza, limitar las edades, no solamente por la edad, sino por cómo Un poquito más fuerte, por favor. Ángel, es que te estoy oyendo bajito, yo más que antes. ¿Ahora mejor? ¿Mejor? Ahora sí. ¿Sí? Vale, ahora. Perdona. No, digo que la misma seguridad social que lo tiene, lo que pasa que no lo utiliza, debería definir para cada edad y para cada estado de la persona las profesiones que se pueden hacer. Porque tal como he comentado antes, está claro que nadie se imagina a un trapecista a los 75 años o a los 72, pero tampoco se imagina que una persona que haga un trabajo de oficina y esté bien se tenga que jubilar a los 50, como está pasando ahora. Entonces yo creo que este es un tema previo que se debería poner encima de la balanza, porque estamos en este momento admitiendo, ya lo he dicho muchas veces, unas irregularidades. Yo tengo amigos guardias civiles que se han jubilado a los 55 y luego están haciendo de profesor para la academia esta de guardapuertas. Tengo profesores que se han jubilado a los 60 años en perfectas condiciones y están ahí que no saben qué hacer. Entonces, bueno, yo entiendo que todos estos temas tienen que ponerse y la misma seguridad social tendría que tener unos parámetros y hablarlo con los sindicatos y con los trabajadores y con los empresarios y las acciones profesionales de decir, pues hasta qué edades y en qué condiciones se pueden ejercer unas profesiones. Yo tengo compañeros médicos que están operando a los 80 años y están haciendo desastres y tienen que ir luego algunos compañeros más jóvenes a decirle, oye, retírate por favor, que me estás complicando la vida porque tendré que denunciarte. Es decir, que aquí hay mucho trabajo a hacer, porque yo entiendo que tal como se está hablando aquí, la pensión pública es una persona que ha estado trabajando como los que hemos estado aquí trabajando y he estado cotizando, porque luego, como también se ha dicho aquí, la gente que ha cotizado los mínimos o que no ha cotizado, hay que ver entonces luego si pudo trabajar, no pudo trabajar, tenía unas rentas, porque si no, volvemos al principio, es decir, la pensión no puede ser como este salario que piden la gente, salario sin trabajar. Esto, la semana pasada, aquí en Gerona vino un profesor, y acabo, que se llama Axel Honneth, que tiene un libro que está en inglés, que se llama El trabajador soberano. Os lo enseño. Y este buen hombre dice, no, yo estoy en contra de muchas cosas, pero claro, no las puedo decir todas porque si no, pues me pelan. Él está en contra de los nacionalismos, él está en contra del salario este sin trabajar, él está en contra del capitalismo brutal que estamos teniendo, pero claro, dice, todo esto hay que explicarlo. Y el resumen que quiero también comentar es, todo esto que se está diciendo aquí, que habéis dicho que es una política mundial, es cierto. Es decir, en este momento el sistema financiero ha ganado al sistema económico. Entonces, el sistema financiero lo único que quiere son resultados. Los resultados ya los hemos explicado aquí. Si es más barato producir el coche en México, el trabajador de Detroit tiene que ir a la calle y por tanto su plan de pensiones se arruina y por tanto tiene que vender la casa y tiene que ir a vivir en una roulotte. Esto ya lo sabemos y lo hemos comentado, pero y acabo. En este momento en que el teletrabajo se puede hacer de todo el mundo, sabéis que hay médicos radiólogos en la India que por la tercera parte de lo que cobra un radiólogo de aquí te hacen el diagnóstico mejor
con perdón, que el de aquí. Que hay gente que está trabajando haciendo programas de software y no sé cuántos en no sé dónde y te lo hace más barato. Entonces, mientras esto sea así, hay que volver a lo que decíamos antes, la política del Estado. Y recuerdo que estuve unos días allí viendo un libro de un australiano, me parece que es, o de Nueva Zelanda, que está trabajando no sé dónde, que dice, los estados tienen que decir lo que quieren ser cuando sean de mayores. Es decir, vuelvo al principio, si tú emites moneda, tienes que dar trabajo a toda tu gente. Y por tanto, esto es lo principal que hemos de hablar, porque si no, si hablamos de las pensiones, pero no hablamos del trabajo, y este hombre lo dice, el trabajo es una cosa que es un derecho, seguramente, como decía Bertrand Russell, a principios del siglo XX, hoy día tendríamos que trabajar 4 horas al día y sería bastante. Pero ¿qué pasa? Y acabo. Si tú no estás trabajando, tú empiezas a poder usar la cabeza. Y esto es muy malo para el sistema, porque entonces te das cuenta de lo que te están haciendo. Y entonces ellos ya te pasan películas y te pasan cosas, pero todo el día en la película no la vas a ver. Y te quedaría un ratito para juntarte y decirte, oye, ¿qué pasa? Que el ambulatorio ha cerrado, ha quitado un médico, no sé cuántos, la carretera esta no la asfaltan. Y todo esto es lo que el sistema quiere evitar, que la gente esté distraída. Y acabo. En Europa, ¿a quién hemos puesto de presidenta? Ya lo dije el otro día. Pues a la señora de la guerra. Y esta señora lo que va a hacer, ¿qué es? Llevarnos a la guerra. Es decir, si tú vas a un cirujano, seguramente te dirá que te has de operar. Si vas a un internista, te dirá, bueno, te voy a dar una pomada o lo que sea, a ver si te cura. Por tanto, yo creo que aquí es un debate muchísimo más alto del que estamos hablando de las pensiones. Es un debate del sistema imperialista que no capitalista, sí que se ha derivado a un sistema capitalista monopolista, pero lo peor es el sistema imperialista en el cual nos estamos viviendo. Y acabo con una frase que nos dijo el señor alemán. Dice, hay que recordar que en Europa habían todos los pensadores que explicaban por qué se podía ir a colonizar a los indios y a los africanos, porque eran gente que no tenían razonamiento y tenían que ser ayudados y se les podía esclavizar, y por tanto Europa hizo todos estos desastres. Y esto es lo que hay que reconocer, porque si no, si estamos aquí dándole vueltas y no llegamos al principio de todo y decimos que el sistema capitalista y tal, no, hay que decir qué es lo que ha estado pasando y qué es lo que hemos ido, como decía Juanen, admitiendo y callando, porque si no, lo único que vamos a buscar salidas cuando ya nos hemos caído en el pozo. Pero hay que avisar, como la medicina preventiva, tú Manuel lo sabes, te dice, oye, no hagas esto porque te va a pasar esto. Y esto es lo que no está pasando a nivel político. Es decir, en España, y acabo, y perdonad, no se ha enseñado política desde la transición porque no ha interesado. Se conchabó el Felipe González cuando fue allí a buscar el dinero a Nueva York, los 20 millones y pico, se lo repartieron, se enriqueció luego y nadie es capaz de decir, España nos están enredando. Y acabo, esto sí, el único enemigo nuestro, recordemos, es Marruecos, que nos invadirá un día y nos tendremos que ir con el rabo entre las piernas como pasó en el Sáhara. Y todos los demás, los rusos, no van a venir aquí a invadirnos, señoras y señores. Gracias. Vale, Ángel. Bien, antes de nada, voy a leer que Benito Medina puso en el chat. No podemos dejar sin tocar el papel que han adjudicado a las mutuas en el llamado acuerdo social, un brutal ataque a la seguridad social, a la sanidad pública y, aún más grave, a todos y todas las trabajadoras y trabajadores. Y Miguel Ángel, si este gobierno dice que no había dinero y ahora sacan, creo que más de 10.000 millones de euros para gastos de armamento y no para gastos públicos, por ejemplo, para las pensiones o para la sanidad o la educación, etcétera. ¿Qué manera de tomarnos el pelo? Vale. Bien. Dada la hora que es, tengo 2 palabras pedidas, ¿vale? Entonces doy a esas 2 palabras, pasa Alberto y terminamos por hoy. Pepe Gil, adelante. Puntualizaciones porque Guevara siempre me saca, me gusta porque me saca un poco. Y es la confusión que hay. Nuestro sistema de seguridad social, porque han nombrado seguridad social no solo en las pensiones,
Pero es que nuestro sistema, no decimos la sociedad, nuestro sistema público de pensiones tiene dos partes, las que están por cotizaciones y las que son de clases pasivas que por impuestos. Entonces no podemos mezclar las dos. Tú has metido profesiones de clases pasivas y esas que hagan lo que quieran, se pagan con impuestos. Eso es la ciudadanía, los partidos, los que votan. Porque ahí no hay problema de dinero. Siempre Hacienda tiene dinero para hacer. El problema de las de cotizaciones, que son las nuestras, que son las que tenemos, digamos, que defender, hoy por hoy, el problema en Europa es que nuestro sistema de seguridad social es de los mejores que hay, se lo quieren cargar, a pesar de todos los problemas, pero es de los mejores. Y luego, alguien ha inventado la sección de las mutuas, entonces que queráis pedirle a Manuel Colina, que hemos hecho un trabajo sobre las mutuas patronales, y volver lo mismo. El problema no es lo que han acordado ahora con las mutuas, el problema es que las mutuas tienen que desaparecer. Y siempre nos vamos a lo menor, y hay que ir a lo mayor. Las mutuas, hay un trabajo hecho, donde yo he participado, lo tiene Manuel Colina, que queráis se lo pedí. Y por último, la consecuencia de todo esto, porque he visto que aquí hay mucho gente de partido, que la guerra civil la ganaron los curas y la perdieron los maestros. Y esta es la consecuencia, nada más. Gracias, José Gil. Perdón, Juanen. Está bien esa, Pepe, esa referencia de la guerra civil. Yo muy brevemente lo que quiero decir es, en el ámbito de los fondos de pensiones privados vinculados a la negociación del convenio colectivo, fijaros, qué cosa más curiosa. Aquí ha salido, ¿no?, el tema del armamento, el tema de la industria armamentística y tal. Bueno, yo este lunes, el día 28, me ha llegado una convocatoria para se va a presentar un libro pequeño que ha hecho un colectivo antimilitarista aquí en Guecho, y claro, yo voy a ir, ¿no? Pero voy a contarles, digo, porque probablemente nadie cuente que parte de Icharri es una PSV, aquí se llaman entidades de previsión social voluntaria, lo que son planes de pensiones individuales en el resto del Estado. Bueno, aquí el gobierno vasco tiene una PSV de Icharri para la gente de la universidad, la educación pública, la Ertzaintza, etcétera, Osakidecha, etcétera. Tiene un 5% metido desde hace 12 años en la CAF. La CAF es una empresa muy importante de Guipúzcoa que a su vez tiene una entidad, una EPSV, que se llama Geroa. Lo tienen ahí. Bien. El primer sindicato ahí en la CAF es LAF. Bien. Y entre otras cosas, ¿qué es lo que hace la CAF? Pues suministra material ferroviario para que lo utilice Israel en las tierras colonizadas de Palestina. Bien, entonces, ¿qué hacemos? 100.000 trabajadores públicos con Icharri. Habrá que decirlo en alto, ¿no? Habrá que decir también, a lo mejor allí mismo, a la entrada de la CAF, pues hacer la concentración. LAF, primer sindicato, que cada uno resuelva sus problemas. Aquí no hay contradicciones, aquí hay postureo. Si quieres entrar dentro, tienes que entrar a fondo. No me hagas cálculos electorales, subraya principios, desdeña cálculos electorales. ¿Eso te va a dejar con la mitad de gente afiliada? Seguro, pero con esos vas donde haga falta. Por lo tanto, yo el lunes haré eso. El día 1 de mayo haré eso también, porque me parece fundamental. Esa fiscalidad, ¿dónde va? Y termino. Por ejemplo, hay partes que van a residencias también, curiosamente residencias, que las llevan empresas privadas. Pero yo salgo con la pancarta pidiendo que esa trabajadora de la residencia mejore sus condiciones. Pero soy consciente de que esa parte de ese fondo está ahí. Luego, la plusvalía de esa trabajadora, ¿quién se la lleva? La empresa. Una parte sí, pero la otra me la llevo yo. Manda huevos, manda pelota. No hay nada que cambiar si no cambiamos nosotras y nosotros. No hay nada. Lo demás es nada, berrear, llevar la pancarta.
si no empezamos cada uno y cada una a llevar esa práctica en nuestro día a día y censurar al compañero y compañera. Y censurarle duramente, además. Me voy a olvidar por una vez, el 1% más rico tiene tal... No. Dejémonos. De verdad, yo lo digo sinceramente. Entonces yo el lunes iré con toda mi educación y les diré, oye, ¿qué hacemos con esto? Bueno, son contradicciones. No, ni siquiera son debilidades, ni siquiera es incoherencia. Se está haciendo a sabiendas y así todo vas con la pancarta. Hay que joderse, con perdón. Lo dejo ahí. Y perdón, porque, sí. Gracias, Juan. Alberto. Sí, ¿es a mí? Sí. Sí, bueno, yo lo que quería añadir es que, bueno, todas estas reformas que se han hecho porque claro, estas agresiones a los derechos de los trabajadores, bueno, pues se dice reformas porque una reforma podía ser alguna vez para mejorar, pero es que siempre son para perjudicar, para quitar derechos, ¿no? Entonces, estas reformas siempre quieren convencer como diciendo, es que pues el sistema público de pensiones no se puede sostener así, ¿eh? Y claro, pues con eso dice, no es que es necesario quitar, recortar, ¿no? Entonces, claro, ya lo ha dicho alguien por ahí, ¿no? Y para armas sí ha salido, porque ya no es lo que se está aprobando ahora para otros nuevos presupuestos y tal, es que ya se ha mandado muchos miles de millones, se ha mandado para armas. Entonces, ¿dónde estaba ese dinero? ¿Sobraba? ¿O de dónde lo han cogido? O sea que es que volvemos a decir que las pensiones y la seguridad social se pueden sostener como están. Y si no, pues que esa auditoría que ya y dijeron que se iba a hacer y no la han hecho, pues que se haga y se vea cuánto dinero es el que se ha desviado, se ha cogido para otros gastos de la seguridad social, que se haga esa reforma. O sea que siempre estamos en lo mismo. Nos quieren engañar, porque es así, nos quieren engañar, pues que no, es que no se puede sostener y no se puede sostener, y que es mentira, que dinero hay. Y ahora, si no, y bueno, ya para rematar, es lo último que el presidente del gobierno pues ha dicho, ¿no? Que este aumento de 10.000 millones para gastos, pues resulta que ha dicho que no va a tocar nada de las cuestiones sociales. De los presupuestos sociales no va a salir, no vamos a quitar nada. Y claro, entonces, ¿de dónde lo sacas? O no sé, es como un malabarismo, ¿no? O sea, que en definitiva que nos están engañando con que no hay dinero y que es así. Es así, no tengo más que añadir. Gracias, Alberto. Yo creo que podemos dar un aplauso, que se lo merece. Yo creo que eso tiene merecido. Bueno, y a todos los asistentes también, quede claro. Sí, ha sido una conferencia donde ha habido aportaciones muy, muy buenas. Tiene razón Nelson cuando dice vamos a hacer un debate sosegado, porque la verdad es que todo esto de las pensiones, que es una parte, como bien dice Pepe Gil, ¿no? Que es una parte de la seguridad social, tiene muchísimos, mucha legislación, muchos recovecos,
muchas aristas, muchas cosas que estudiar y eso es lo que yo creo que vamos a sacar en conclusión, ¿no? Que todo lo que aportemos a nuestro movimiento pensionista de reivindicación, de lucha, de pelea, tiene que ser basado en estudios rigurosos, firmes y que sepamos a ciencia cierta lo que estamos exigiendo y cómo lo queremos y por qué lo queremos y en base a qué, ¿no? Entonces, creo que esto siempre es provechoso y bueno, agradecer a Alberto y agradeceros a todas y a todos vuestra participación. Manuel, ¿me das un segundo, por favor? Sí, claro, claro. A ver, Benito Medina ha puesto en el chat, ha puesto, al hilo de lo que dice el compañero, no queda otra que exigir la derogación de las leyes que permiten la privatización en todas sus formas y la recuperación de todo lo privatizado, y que el gobierno se niega a derogar, a sabiendas de que mientras esas leyes continúen en vigor, continuarán las privatizaciones. Y José Antonio Martínez felicita a todos los ponentes, cada intervención es muy buena, a pesar de matices, todos estamos en el mismo lado. ¿Puedo hacer una propuesta ahora que me viene una idea de lo que habéis comentado? Alberto. Adelante, Alberto. Sí, no, que me ha llamado la atención cuando habéis comentado el tema de las mutuas, que me ha parecido entender que teníais un estudio hecho, Sí. que a lo mejor sería una buena propuesta para algún día. No sé, a vosotros igual nos afecta mucho, pero a mí como he trabajado en activos sí que me gustaría tener información fidedigna, ¿no? De cómo está el tema de las mutuas, el futuro, de lo que quieren coger el sistema público, etcétera, etcétera, ¿no? Como propuesta digo, si os parece. Sí, lo que decía Pepe Gil es que ADESPI, la Asociación de Defensa del Sistema Público de Pensiones y la Seguridad Social, que es una asociación que es paralela, pero no es exactamente un movimiento pensionista, aunque sí, porque ayuda de una forma jurídica y legal a entender todas estas cosas, ¿no? Y entonces los estudios que están haciendo esta asociación, pues es en base a poder dilucidar y poder aportar estas cuestiones tan importantes a la hora de reivindicar. Y uno de los estudios que se ha hecho, y Pepe es uno de los que más ha aportado, ha sido el tema de las mutuas de accidentes y de enfermedades profesionales que se van acaparando cada vez con más responsabilidades y con más cosas que le están dando. Y se ha hecho un estudio y una propuesta muy clara, ¿no? de que esas mutuas desaparezcan y que sea una mutua pública la que recoja todas estas. Entonces, bueno, pues ya está el guante lanzado, Pepe. Sí, repártelo, difúndelo y además los que lo cojáis podéis difundirlo porque está bastante bien argumentado. Han trabajado 4 o 5 técnicos de grado superior, bastante importante. Hay un médico, Ángela, hay un médico también que ha intervenido de medicina del trabajo, medicina laboral. En fin, yo creo que está bien. Lo que se lo hemos mandado a todos los partidos políticos, pero ninguno contesta. Se lo hemos mandado a todos los sindicatos y ninguno contesta. Entonces, ahí está el documento del trabajo realizado. Pero yo me refería a aportarlo como conferencia de... bueno, eso que... Sí. Bueno, Sí. pero de momento está ahí, si queréis... El documento lo podemos colgar en el chat de las plataformas o si alguno particular que quiere recibirlo, se envía, yo lo tengo y yo os lo envío a quien me lo pida, o incluso lo pondré, yo creo que ya se puso en su momento, pero bueno, lo podemos poner. Otra vez y ya está. Manuel y Isa, el compañero Alberto García ha sacado un tema que como mucho que ha sacado, que yo creía que debería ser de debate monográfico, no meterlo. Ha dicho, dinero no hay, 10.000 millones de armas. Si empezamos a mezclar partida de la banca, partida de las armas, con el sistema de seguridad social, no vamos a ningún sitio. Y tenemos que clarificar. Y dijera, las pensiones de clases pasivas se han reducido. Pues habría que discutir, oiga, no gaste usted dinero en armas porque los pensionistas de clases pasivas se han reducido de la pensión. Pero los 10.000 millones que están muy mal gastados y que esto no tiene afecto a la seguridad social. Y el tema de que esto no es sostenible y que no hay dinero, eso es de la gran mayoría de los economistas. Estamos demostrando que es mentira. Nada más que mire las cuentas de la sociedad, llevamos 3 años de superávit. O sea, es que no se mantiene el discurso. Pero no mezclemos partidas presupuestarias de otras cosas para el sistema contributivo porque no le afecta. Los 10.000 millones de armas nunca van a ir a pensión. Otra cosa es lo que el Estado, a través del gobierno, paga del sistema no contributivo, que es otro debate.
Eso lo sabe Manuel, que discutimos mucho. Eso sería otro debate. Claro, que esa sería también otra parte de la seguridad social. Claro, y no podemos meter todo metido. Por ejemplo, ¿por qué se le da un dinero a todos los padres y madres que tienen un niño sin mirar la renta? ¿Lo veis normal? ¿Por qué se le da un complemento a la mujer que ha tenido hijos cuando cobra pensión máxima? ¿Lo veis normal? Y eso sí, pero eso no afecta a la pensión contributiva, eso viene de otro sitio. Y eso es lo que los pensionistas tenemos que aprender para poder reivindicar, porque si no estamos reivindicando, como yo digo, al salto de la mata, de aquí, de allí, frases bonitas, muchos prescriptores, no, hay que saber parcelar lo que es el sistema de seguridad social, lo que es el sistema de pensiones y los tres componentes que tiene nuestro sistema. Nada más, yo lo veo como idea, Manuel. Vale, pues yo voy a lanzaros una cosa a Pepe Gil, a Manuel Colinas, a Juanen y a los que estamos por aquí, o sea, los que están por aquí. Iros preparando para cada viernes uno. Y así ya dividimos el grupo. Mira, el mes que viene no puedo hablar porque hasta que mes que viene no me lo publican. He hecho una cosa que nos va a afectar mucho a la sociedad, a las pensiones, que es el tema de los J2, los jodidos, los abogados y procuradores. Eso, nadie está diciendo nada. Yo he hecho un trabajo y me lo van a publicar. Cuando esté publicado, si quieren, damos una conferencia y veáis lo que está pasando. Es que nos van a meter un gol por todas las cuadras, no lo den 1.000 millones de las armas, que eso es un tema político, aunque todo es política, pero no afecta a pensiones. En cambio, lo de los J2 sí nos afecta más que los 10.000 millones, pero no hablamos. Y echar un vistazo a los J2 que verán la que están liando. Por eso que además, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Hay muchas partidas. Yo desde aquí os hago el llamamiento y iros explicando. Venga. Bueno, entonces ya acabamos. Anunciaros que el próximo viernes, el día 2 de mayo, estamos en conversaciones con una plataforma que se llama de niños y niñas afectados y afectadas por la polio. Y bueno, como es una plataforma y también tiene sus reivindicaciones y nosotros somos la voz de las plataformas, pues vamos a ver si conseguimos que vengan aquí el próximo viernes 2. Y bueno, mientras tanto, pues nada, seguimos peleando, luchando, estudiando y aprendiendo mucho, lo que podamos. Un abrazo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos. Un placer. Mari Carmen, un abrazo, que nunca nos vemos. Perdona, espera, ya...